Gastón, Hola Guillermo. bienvenido. ¿Cómo estás? Muy Muchas bien. gracias. Toma asiento, por favor. Permiso. Sentite en tu casa. Bueno, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Bueno. Estamos con Gastón Rebol y me gustaría que vos, de alguna manera, te puedas presentar. ¿Quién es Gastón? Soy deportista y soy una persona que le gusta lo simple de la vida, por decirlo de alguna manera. Trato de siempre, no por no querer esforzarme, sino porque simplemente me gusta tomarme las cosas con tranquilidad y con simpleza, sin complicarme mucho la vida, más allá de que después, obviamente, para distintos objetivos siempre trato de dar lo mejor de mí para poder lograrlo, por supuesto. Y dijiste deportista. ¿Y qué deportista, no? A vos te caracteriza algo que es la humildad también, pero vos jugás rugby. Sí, soy jugador del seleccionado argentino de Rugby Sevens. ¿Cuántos años jugando rugby, Gastón, en tu vida? No, en mi vida un montón. Llevo desde los 9, 10 años, tengo 36, han pasado Muchos kilómetros. muchos kilómetros. Bueno, Sí. y nos gustaría un poco que nos cuentes vos cómo es tu estilo del liderazgo cuando vos tenés que asumir la capitanía del equipo nacional representativo de rugby 7, ¿no? Yo me fui formando en esto de la capitanía, del liderazgo. Siempre fui una persona muy democrática, Sí. de tratar de velar, digamos, por el bien común, digamos, por lo Sí. que la mayoría pretendía. También mucho de predicar con el ejemplo. Con los años fui entendiendo que una cosa es predicar con el ejemplo y otra es terminar cargando con toda la responsabilidad y con todas las tareas yo mismo con tal de dar el ejemplo. Y un poco fui tratando de aprender también a delegar un poco y a pedir ayuda en ese sentido. O sea, lo que estás diciendo es muy interesante porque existen diferentes estilos de liderazgo, ¿no? Según los estudios. Y hay un autor, Kent y Blanchard, que habla del liderazgo situacional. Y está justamente apuntando a lo que estás vos diciendo, ¿no? Una manera es ese líder de cercanía. Le está en contacto con, en este caso, con tus compañeros de juego. Pero existe esto que es una habilidad blanda, el liderazgo. Y se puede desarrollar y uno se puede ir formando, que es lo que acabas de comentar, ¿no? Y dijiste que tenías un estilo o que lo fuiste desarrollando, ese estilo de liderazgo, ¿sí? ¿Podrías profundizar ahí un poco más? Por un lado fue pura experiencia, Sí. Ir pasando por distintas situaciones, resolviendo con lo que podía, Claro. y después, sí, por ahí pensando un poco más en frío, decir, che, en esta situación podría haber actuado de esta u otra manera, Ah, y un poco haciendo como prueba y error también. un análisis. También recurrí a algo de ayuda profesional, con coaches, con coaches o con algún psicólogo en algún momento, entrevistarme con el resto del equipo, preguntarles, digamos, cuáles eran, cómo me veían ellos a mí, qué cosas positivas veían en mí, qué cosas negativas o que yo podía mejorar para ser el líder que por ahí ellos necesitaban. Tomé algunas críticas de esas entrevistas y por supuesto algunas cosas que venía haciendo bien como para reforzarlas y Sí. así en el tiempo fue... Y me gustaría relacionarlo, eso que estás comentando, que es más que interesante, con cómo vos convivís ese liderazgo formal con otras personas en el grupo que son líderes informales, ¿no? ¿Cómo se convive? Y en ese sentido, bueno, yo en algún momento de mi carrera, cuando dejé la cinta, la formalidad La titularidad, digamos, de de la capitán. capitanía, Sí. pude tomar de alguna manera un rol más de líder informal, porque yo ya sin la cinta me saqué un poco... ¿Como un referente del equipo? Claro, como un referente del equipo sin la responsabilidad de cargar con la cinta de capitán.
y creo que yo me pude expresar de otra manera también, sin ese peso de la capitanía, y serle de mucho apoyo al líder formal. Y ahí tiene que ver con esto que estás mencionando, con la influencia y la complementariedad, ¿no? El líder formal y el informal, cómo se complementan hacia con el equipo, los integrantes. Pues seguramente vos tenés una llegada distinta a la de la otra persona o al head coach, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Y ocurre en las empresas y en las organizaciones también. Uno suele decir desde la docencia, un líder formal tiene que tener mucha habilidad para nutrirse de esos líderes informales bien usados, ¿no? Para que lleguen de la manera que tienen que llegar a la gente, porque no siempre el líder formal es el que tiene que tener todas las habilidades para llegar. Me da gracia porque todo lo que vos hablas desde la teoría lo llevo directo a todas a la experiencia que yo he tenido durante todo este tiempo con el equipo, y es fundamental para el logro de los objetivos, para la convivencia con el equipo, para lograr cambios importantes en un montón de cuestiones actitudinales, si querés, que siempre son muy importantes en cualquier grupo, ya sea un equipo deportivo o un grupo de trabajo también. Me gustaría hacer foco para que nos puedas explicar cómo se logra desde el liderazgo empoderar, darle esa autoridad, esa decisión al jugador, ¿sí? Deportivamente hablando, para que tome decisiones y esté focalizado siempre en el cumplimiento del objetivo. Va muy de la mano con lo que estamos hablando. Son un montón de cuestiones que hay que encauzar para que el equipo de alguna manera tenga muy claros los objetivos, pero además logre entender que el logro de los objetivos grupales va sin duda a llevarlo a ser un mejor jugador, llevarlo a lograr sus objetivos personales. También entender que para poder lograr los objetivos tenemos que seguir un plan, y el plan tiene que ser lo suficientemente claro como para que el equipo lo entienda y lo avale también. Claro. Y confíe en que el plan es un proceso que tiene distintas etapas, que hay que ir cumpliendo pequeños objetivos. Esto, digamos, desde la teoría muy, muy claro, pero a la hora de llevarlo a la práctica es algo que lleva mucho tiempo formar un equipo deportivo, trabajo, de lo que quieras, lleva un montón de tiempo y requiere de la coordinación de muchos factores y de la paciencia para saber de que a largo plazo los objetivos se van a ir cumpliendo, pero que hay que saber esperar, ¿no? ¿De qué manera los jugadores esperan ser reconocidos, o qué tipo de reconocimiento están esperando de parte de un líder, de parte de, digamos, el head coach, el capitán? ¿Qué es lo que espera un jugador como reconocimiento? Mira, creo que los jugadores de cualquier equipo, así como cualquier otra persona y cualquier otro ser vivo, en realidad siempre esperamos reconocimientos, o más allá de que los esperamos, nos hacen bien. Los televidentes, la prensa, cualquier persona siempre va a hablar del que destaca, va a felicitar al que destaca, y muchas veces nos olvidamos de todas las otras piezas, o todas las otras partes, o todas las otras personas, jugadores, etcétera, que también hacen un gran esfuerzo y que de alguna u otra manera son fundamentales a la hora de lograr los objetivos y a la hora de que el Marquitos Moneta, como decirte un ejemplo de nuestro equipo, salga en la etapa de los diarios porque fue el jugador destacado, pero todos los que estuvieron en esa cancha, o los que no, porque se quedaron en Buenos Aires, porque no fueron elegidos para formar parte del equipo en ese momento, o los que estuvieron en el banco de suplentes, todos tienen de alguna manera aportes indirectos para hacerlo a él destacar de esa manera. Y me parece que la clave en este punto es justamente
buscar reconocimiento a las pequeñas acciones que van haciendo los actores secundarios, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Lo que comentás es muy, muy importante, porque vos sabés que una buena práctica justamente es poder reconocer a aquellas personas que merecen ser reconocidas realmente. Simplemente con dar las gracias, con un apretón de manos, mandándole un mail, un agradecimiento, un WhatsApp. Las personas, como vos bien lo marcabas, nos gusta luego que nos feliciten, nos agradezcan, nos reconozcan como parte integrante de un vínculo, en el caso de ustedes, un equipo, y eso es lo que va reforzando al equipo. Sin duda, hace para mí la diferencia y son pequeñas acciones, no es nada del otro mundo. Exacto. El reconocer es una acción de justamente agradecer. Y a veces se confunde reconocimiento con recompensa. Esto ocurre mucho en las empresas, ¿sí? La recompensa es un reconocimiento, pero en dinero, claro, en especie. El reconocimiento es simplemente un acto de agradecimiento y lo puede hacer cualquier persona, no se necesita un determinado nivel. Sí, y creo que con ese pequeño gesto, de alguna manera los alentás a que sigan haciendo su trabajo con otra energía, con más entusiasmo, porque se sienten justamente reconocidos en su pequeño aporte, que puede ser el granito de arena mínimo o el jugador, como decíamos, el que destaca ya se los traes. Vamos con un bonus track en tema liderazgo. Una más. Vos empezaste una capitanía en el juego y hoy dijiste, le cedí la capitanía formalmente a otro, ¿sí? Entre esa primera etapa y esta última hubo un crecimiento tuyo, hubo un desarrollo, ¿sí? ¿Cómo lo fuiste forjando? Yo, cuando asumí el rol de capitán hace unos buenos años atrás, siento que no estaba preparado. Y a partir de ahí empecé a enfocarme en ser cada día mejor desde ese sentido. ¿Te lo propusiste? Me lo propuse y utilicé distintas herramientas, digamos. Por un lado, autoevaluaciones mías, después de vivir distintas experiencias, fui autoevaluándome y sacando conclusiones de cómo había actuado, si había estado bien, si había estado mal, si había cosas por mejorar. ¿Le preguntaste a los jugadores? También tuve entrevistas con los jugadores en distintos momentos para... ¿Y tuviste respuestas que no te gustaron? Sí, a ver, no que no me gustaron, creo que justamente lo que estaba buscando. Estaba buscando esa crítica que a veces es muy difícil de dar. O sea, yo a cada crítica constructiva agradecía, porque es muy difícil decir cosas negativas hacia el otro. ¿Buscabas tu excelencia como jugador, como líder? Mejorar todos los días. Mejorar todos los días un poquito más. La mejora continua. Uno en las organizaciones utiliza el concepto de mejora continua, o Kaizen se llama, que es una técnica y herramienta asiática, japonesa. Y es lo que vos has hecho a medida que has transcurrido en tu ejercicio deportivo, ¿no? Así mismo, así es. Cuando uno analiza las habilidades blandas, el liderazgo es una, lógicamente, el trabajo en equipo es otra, y me gustaría hacer más foco en el manejo de las emociones, este capítulo. ¿Cómo se los entrena a ustedes, jugadores, con esa vehemencia, un deporte muy de contacto realmente, para no reaccionar ante determinadas situaciones? Sin dudas, en el alto rendimiento es fundamental, porque las decisiones que uno va tomando son fundamentales a la hora de llegar a los resultados finales. Estamos a 1000 revoluciones por minuto, y en ese momento necesitas tomar decisiones y tratar de hacerlo de una manera acertada la mayoría de las veces. Y esto, por supuesto, que se entrena. Yo creo de dos maneras. Por un lado está la parte individual, psicólogo deportivo, coach, alguna persona, alguna amiga, con charlas individuales con nuestros pares.
Y por otro lado tenés el trabajo más grupal de equipo, Claro. que también se trabaja. Nosotros, en ese sentido, nuestro coach, cuando hacemos entrenamientos y hacemos partidos de entrenamiento entre nosotros, inclina la cancha a un lado del referato. Es parcial, por ejemplo. Totalmente parcial, Sí. justamente para ver jugar, quién... para jugar con las emociones de los líderes, los que toman decisiones. Muchas veces nos pasa en los partidos que los referees están absolutamente en contra, y no por una cuestión de que tengan algo en contra nuestra, sino que a veces consideramos nosotros que se equivocan y en momentos de mucha tensión, y tenés que estar tranquilo porque no vas a cambiar la decisión del referee, y sí tratar de conservar la calma, sobre todo para no transmitir ese nerviosismo al resto del equipo, y que la situación se resuelva de la mejor manera posible. Y pasa en las empresas que uno lo que hace son, por ejemplo, simulacros de incendio. ¿Por qué se hace un simulacro de incendio? Porque Dios quiera que no ocurra, pero tenemos que preparar a toda la gente alrededor para que de antemano sepa con qué conducta proceder ante ese tipo de siniestro, y no que cada uno haga en el momento del siniestro lo que se le ocurra, porque ahí no se salva nadie. Entonces, esto del entrenador que vos decís, los está preparando en un simulacro. Y es para situaciones, digamos, de referato pura y exclusivamente, o también situaciones del juego. Muchas veces decimos, bueno, estamos en tal situación, ganando, perdiendo, tenemos tal reinicio del juego, ya sea un line, una scrum, en tal sector de cancha, una salida. Claro. Una salida de mitad de cancha, ¿qué hacemos con esta pelota? Siempre estamos poniéndonos en situaciones límite en entrenamiento para empezar a justamente definir cuál es la mejor decisión que tomar en ese momento. Y te lo consulto desde el punto de vista de capitán, porque el capitán es el que tiene el diálogo con el árbitro y quizás la emocionalidad está a flor de piel. ¿Cómo haces para no salirte del rol de capitán y tener esa frialdad de transmitir algo que el referee lo tiene que conocer? El capitán va a ser el espejo del equipo, digamos, a donde se van a mirar el resto de los jugadores. Claro. Y si de golpe vos como capitán estás descontrolado, no podés pretender que el equipo esté en una situación más tranquila. Es el que da el ejemplo, en definitiva. En definitiva es el que da el ejemplo y el que tiene que transmitir esa tranquilidad y esa confianza. Vos vas a un mundial o vas a las Olimpiadas, un núcleo de personas que son los titulares, y hay otro grupo más de refuerzo, llamémosle, no sé si la palabra es suplente, pero se siente eso, la convivencia entre el titular y el suplente, emocionalmente hablando, ¿sí? ¿Cómo se focaliza? ¿Cómo se manejan la parte emocional para que el rendimiento de alto nivel competitivo no se desquebraje porque algunos se consideran menor que otros? Entender que todos los miembros del equipo, así como todos los miembros del equipo, todos los miembros del staff, todos los miembros de la institución, todos son importantes. Y, claro, hay que hacerles sentir esa importancia de cada uno. Es un trabajo de hormiga, sí, que recae sobre los líderes, recae sobre los líderes formales, porque son los que tienen ese peso, esa palabra de peso que realmente llega a ese jugador que se siente que está viéndolo por televisión, en vez de poder estar siendo parte y siendo más protagonista del partido en sí. Pero vos dijiste algo que es importante, que es el grupo grande. Claro, sí. Está el que juega, pero después hay el grupo y el equipo es mucho más. Y entre todos se necesitan. Entre todos. Esto te lo traslado, por ejemplo, al mundo de las organizaciones, al mundo empresarial, y uno dice, no hay titulares y suplentes ahí, ¿no? Entonces uno dice, pero yo estoy en un área, en un sector, en un departamento, y necesito de otras áreas. Yo juego mi partido, que es mi área, pero me tengo que nutrir de otros y me tengo que complementar y tengo que ver a la organización como un todo, el equipo grande, y no como compartimentos estancos de silo. Y es lo que vos decías con relación a algunos capitanes, solamente ven el equipo y el resto
No, pero seguramente esos son líderes o jugadores que no tienen tanta perdurabilidad en un equipo, ¿no? Porque o no son aceptados del todo socialmente, son respetados desde el punto de vista de juego, pero en la parte humana es donde le falta ese carisma y donde hoy los coaches deportivos están haciendo mucho más foco para entrenar esas habilidades blandas en aquellos que tienen un talento, una disciplina, y le está faltando la parte humana en la relación, en el vínculo, en entender la emocionalidad del jugador, ¿no? A veces pasa que te toca un líder que no tiene esa capacidad de llegada y de golpe estás vos contra la situación que te toca vivir. Sí. Y me parece que también hay que trabajar en el plano individual de cada uno. Esto es para cada miembro de cualquier equipo. Me toca estar en una situación donde a lo mejor estoy incómodo porque no estoy jugando, porque estoy siendo relegado del equipo, porque X razón, y tengo que tener la capacidad de encontrar alguna motivación, algún punto positivo de lo que agarrarme para poder seguir adelante. A mí personalmente me pasó también de venir de muchos años de ser una pieza importante del equipo. Sí. Y en un momento de mi carrera, hace unos años atrás, de golpe, por mi edad, porque aparecieron nuevos talentos, empecé a quedar un poco relegado. Sí. Y mi foco fue, bueno, tengo que aprender a convivir con esta nueva realidad. Hoy dejo de ser el que juega todos los minutos, el que está siempre en la cancha. Hoy tengo que encontrar otra manera de seguir siendo útil, o de sentirme útil, porque creo que va muy por ahí, ¿no? De cómo me siento yo para con el equipo. Si yo, en mi caso personal, yo encontré desde afuera de la cancha mi función, que me terminó ayudando después también cuando me tocó volver a la cancha, porque de ahí pasé al año siguiente o 2 años a jugar de vuelta. Nuevamente. Pero en aquel momento me enfoqué ya con mi experiencia, en ayudar a los miembros del equipo. Observar por ahí desde afuera de la cancha y corregir, como una especie de entrenador adentro del equipo, por decirlo. Está bien. Gastón, vamos a hablar de algo que para mí como habilidad es trascendente en los tiempos actuales y a futuro, que es trabajo en equipo, ¿no? Y me gustaría profundizar dentro de lo que es trabajo en equipo el tema de los roles. Entonces, ¿qué importancia tienen los diferentes roles para poder trabajar en equipo y lograr la alta competencia? Hay roles formales, desde el día 1 creo, es como que vos desde que llegás a un equipo, este es el head coach con su rol, con su función, el capitán del equipo con su función, el resto de los jugadores, el manager con su función, el PF para tal o cual consulta a él, para tal otra consulta a él, para otras cosas. Toda esa parte formal se establece desde el día 1. Y en cuanto a los roles informales, sí es algo que se va dando con el correr de los años, de los meses, de los días, a medida que un grupo va conviviendo. Cada uno de los integrantes va tomando pequeños roles. Desde el que pone la música, el que busca qué actividad hacer en el día de recreación, el día libre, el que cocina en el día libre porque le gusta cocinar. Bueno, cada uno va encontrando su lugar desde el lado informal. Ahora, lo que me parece muy importante es que estén muy claros los roles formales. Los formales. Desde el día 1 y conocer bien cuáles son las funciones de cada uno para evitar malos entendidos o para que cada uno se limite más que nada a sus tareas y que después no haya distintos cortocircuitos dentro del equipo, dentro del staff, entre el staff y el equipo y demás. Esto que mencionás técnicamente es lo que se denomina el conflicto del rol o la ambigüedad del rol en el ejercicio. Bien. Personas que en el ámbito de cualquier trabajo, en el deporte para ustedes también, no tienen en claro hasta dónde llegan sus responsabilidades y de qué no son responsables.
en las empresas, en las organizaciones, la simultaneidad de roles puede generar conflictos. Y hay que estar muy atento. Y es muy bueno lo que decís, clarificar el rol, ¿no? ¿Cómo es la adaptación de los diferentes integrantes de manera mancomunada para transformarse en un equipo de alto rendimiento? ¿Sí? ¿Cómo se logra eso? Yo creo que el alto rendimiento, más allá de una adaptación, creo que es un estilo de vida. Requiere de justamente un nivel de compromiso altísimo, un nivel de mejora continua muy alto y constante. Sí. Y obliga, digamos, a eso porque la competencia es muy alta y va creciendo todo el tiempo y va mutando todo el tiempo. Claro. Yo siempre le digo a los chicos, les digo que no hay descanso en lo que nosotros Claro. hacemos. Cuando estamos descansando tenemos que seguir haciendo ejercicio físico, siempre hay una destreza para desarrollar, para mejorar. El único momento de descanso es cuando te retirás, porque si te relajas antes, empiezan los problemas. Estoy convencido de eso, entonces, como te Para digo, eso tiene que tener una disciplina deportiva, determinados hábitos. Sin No duda. solamente desde el punto de vista de la parte deportiva, sino hábitos de consumo, de alimentos, de estilos de vida, que contribuyen a todo eso, ¿no? Me imagino. Ni hablar. Es tal la competencia y digamos, la exigencia que tiene que cualquier Un desliz que exista. Cualquier desliz, cualquier momento de relajación te va a hacer tropezar. O de tentación. ¿Cómo se hace para que ese grupo humano que se convoca se transforme verdaderamente en un equipo deportivo y que dé los frutos, lógicamente, y no que sea un grupo de forajidos en la cancha? Lleva mucho tiempo. Ajá. Lleva mucho trabajo, paciencia. Creo que lo principal es elegir a las personas que coincidan con tus valores, principalmente. Arranca por ahí, porque eso es lo que te va a llevar después a poder generar un ámbito de trabajo agradable, lo que te va a poder llevar a generar lazos entre los distintos miembros del equipo, lo que te va a ir empoderando a medida que ese grupo de trabajo se va desarrollando, después de establecer normas de convivencia, de seguir esas normas con respeto. Se acostumbra en el mundo del management a hablar de lo que es la sinergia grupal, ¿sí? Donde, y también ocurre en lo que vos acabás de decir, esto está traído de la psicología, ¿no? De la Gestalt, y que, en definitiva, resumidamente, el todo es mucho más que la suma de las partes, y lo que acabas de decir, ¿no? 7 jugadores que juegan como si fuesen 10, y porque ese plus adicional es lo que se logró transformando esa sinergia grupal en un verdadero equipo de alto rendimiento. Y en ese sentido, la magia en un grupo empieza cuando se rompe con la formalidad que uno tiene cuando se suma, cuando empieza a formar parte de un grupo nuevo. Siempre vamos a mostrar nuestra mejor cara, siempre vamos a ser muy educados, muy tranquilos. Ahora, cuando rompemos esa barrera y ya pasamos a ser más humanos, este soy yo, con estas cosas positivas, con estas cosas negativas, creo que ahí lográs que un grupo esté en otro nivel. En todo ese proceso de el grupo transformarse en un equipo, ¿cuáles son esos puntos fuertes, esos puntos críticos, esos puntos claves que permitieron esa transformación? Creo que tuvimos un momento que fue como un hito, si querés llamarle. Para este grupo fue como un hito. Justamente antes de que empiece la pandemia, tuvimos nuestro peor torneo en años. Fuimos a jugar a Vancouver y sacamos, si no fue la última posición, fue la penúltima. Perdimos un montón de partidos, el equipo no encontraba rumbo. Se venían los Juegos Olímpicos porque estaban ahí a meses de jugarse. Después se terminaron suspendiendo por la pandemia y demás. Pero en ese momento había muchas dudas
Y el equipo, después de ese torneo, nos encerramos en un vestuario y tuvimos una charla muy fuerte donde el concepto era decirnos todo lo que había que decirse en la cara a cada uno de los integrantes del equipo. Fue una charla larga donde hubo llanto, donde hubo discusiones, donde hubo de todo, pero sacamos cosas muy positivas que hasta el día de hoy las seguimos practicando, de ser familia, de decirnos las cosas de frente, de saber discutir, de saber solucionar los problemas siendo directo, y me parece que ese punto fue fundamental. Yo imagino un entrenador, a ustedes no les enseña a jugar un entrenador, ustedes ya vienen formados, y el entrenador, su rol principal es que ustedes se integren y que ustedes convivan. Y vos dijiste al comienzo, lo que primero se trata de ver es que sean personas que sean afines y que se puedan, para poder interactuar entre sí. Entonces, la pregunta sería, ¿qué ocurre a veces cuando notan que hay personas que no se terminan de amoldar a el equipo? Ha habido pocas, por suerte, pocas veces notamos personas que no cuadran. Que no encajaban de alguna manera, pero solas terminaban dejando el grupo porque el grupo estaba tan bien formado y tenía tan claros sus valores que ellos mismos se sentían como en otro lugar y simplemente... En trabajo en equipo se denomina eso la cohesión del grupo y la pertinencia, el sentirse integrado parte de. ¿Y qué es sentirse integrado parte de? De compartir esto que vos acabas de decir. Y el que no, es como que socialmente se va como alejando, o es el mismo grupo el que se encarga de transferírselo, ¿no? Y más allá de sus características deportivas, lo más importante es la parte humana. Gastón, me gustaría que podamos hacer una introducción al tema de las habilidades relacionadas con la comunicación, ¿sí? Entonces, lo primero es, desde tu experiencia, ¿qué beneficios tiene la fluidez de la comunicación en el equipo y en el rendimiento de un equipo? Beneficios tiene todos. Claro. El problema es cuando no hay buena comunicación. Cuando hay incomunicación. Con incomunicación o con mala comunicación, sí o sí es sinónimo de problemas. Sí o sí. En eso no tengo ninguna duda. Porque siempre que haya fallas en la comunicación, va a haber ruido en el grupo, va a haber ruido, va a haber algún descontento porque no tiene claro lo que está pasando, sí, y elige pensar lo que se le viene a la cabeza desde su experiencia. Él tiene. Todos tenemos, digamos, una experiencia que nos lleva hasta ese lugar en ese momento, y una relación con el otro y demás. Y nos vamos a basar en eso a la hora de interpretar lo que estamos viendo, que está sucediendo. Entonces, lo mejor que podemos hacer como líderes es tratar siempre de ser claros y coincidentes con lo que decimos, ¿no? Y lo que hacemos, por supuesto, ¿no? Sí. Vos sabés que eso me da pie, porque uno como consultor de empresas lo visualiza, y a veces se confunde informar con comunicar, ¿sí? Informar puede ser desde la parte superior, informar desde una bajada, o informar desde abajo hacia arriba. La comunicación es más esto que vos estás comentando, es decir, la retroalimentación, porque somos seres interpretativos los humanos. Entonces yo puedo bajar una línea, podemos estar viendo un video, yo puedo estar trabajando en una empresa con un proceso, pero cada uno lo interpreta. Entonces lo que necesito yo es entender que comprendió la otra parte, aclararlo, reforzar positivamente. Entonces ahí estoy comunicando porque estoy haciendo una retroalimentación. Entiendo lo que el otro está comprendiendo y lo alineo con mi idea, ¿no? Me pongo en esa situación cuando yo dejo de ser el capitán del equipo. Después de 5 años, creo que llevaba como capitán. ¿Qué hubiera pasado si el entrenador no me comunicaba nada y un día venía, reunía al equipo? Bueno, de ahora en más, Gastón, vos no sos más el capitán, va a pasar a ser él el capitán. Yo hubiese, imagínate. Claro. ¿Qué ocurrió? Imagínate, estamos yendo a un extremo, ¿no? Pero imagínate la tormenta de mi cabeza
pensando todo lo de a ver qué pasó, por qué va a pasar de ahora en adelante, me quieren sacar, pero por suerte tuvimos una muy buena charla con el entrenador, previa, claro, donde entre los dos resolvimos de la manera que lo íbamos a hacer, cuáles eran las causas, estuvimos de acuerdo los dos de que era una muy buena decisión para el grupo, y que yo iba a tratar de buscar otro rol, bueno, un montón de cuestiones que charlamos y que hicieron que el traspaso de capitanía fuera un éxito. Más natural. Y claro, y no un terremoto, porque además de mis interpretaciones estaba la del resto del grupo. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo van a...? Entonces, bueno, es por ahí un ejemplo medio extremo, pero bueno, es un poco... es la realidad con la cual vos... Para verlo, como para verlo en lo que son, digamos, cosas diarias que pasan en los grupos. ¿No? ¿Qué ocurre, siguiendo con el tema de la comunicación, esto de un jugador no rindió como se esperaba? Vamos a ponerlo en esos términos. ¿Cómo se hace, y quizás te ocurrió a vos en persona también, ¿no? Sí, ¿Cómo se hace para realizar una retroalimentación y que ese jugador no se sienta como amenazado de decir, estoy perdiendo la titularidad, supongamos, ¿no? Primero que nada, cuando un jugador no rinde, muchas veces hay causas por detrás que el líder debería tratar de encontrar. Más allá de lo que se ve en la cancha, en el juego, en la actividad que haga, hay seguramente otras situaciones personales que pueden estar pasándole al jugador. Nos ha pasado de jugadores que estaban peleados con su pareja y que caían en el rendimiento, que venían de alguna tragedia familiar y que caían en el rendimiento. Un montón de situaciones personales que repercuten sobre el rendimiento. A mí, de hecho, me pasó de volver de viaje, después de jugar un Mundial de Seven, al nacimiento de mi hija, que me esperó. Pero yo me fui de mi casa, digamos, un mes antes, con la cabeza... ¿Con una fecha probable de parto? Sí, digamos, en mi cabeza estaba la idea de que yo probablemente me perdí el nacimiento de mi hija. Y lo había aceptado así, mi mujer lo había aceptado así, en mi familia lo aceptamos así. Lo hablé también con el head coach, el cual, digamos, también me dio todo su apoyo para que yo, digamos, si quería, me volviera en el caso de que... Pero bueno, siempre con comunicación pudimos prepararnos para que yo pudiera estar tranquilo sobre todo. Pero bueno, volviendo al tema del rendimiento, puede estar afectado por muchos factores. De situaciones que si el líder formal las conoce, tranquilamente puede ejercer algún tipo de influencia o algún tipo de ayuda para mejorar el rendimiento del jugador que no está rindiendo bien. Por otro lado, tenemos siempre dos maneras de decir las cosas, ¿no? Lo podemos encarar desde el lado negativo, donde podemos marcar todo lo que está haciendo mal el jugador, o desde el lado positivo, como marcándole todas sus virtudes y lo que esperamos de él, y que confiamos en él y que le vamos a dar lo que necesite para volver a brindarle su mejor versión al equipo. Entonces, en ese sentido, es fundamental siempre tratar de encarar las correcciones desde el lado positivo, desde el lado de la confianza que uno tiene en el dirigido, en este caso. Lo que decís me recuerda que en la conducta humana uno puede utilizar reforzadores para reforzar, pero pueden ser reforzadores positivos o negativos. En este caso vos estás hablando de el buen uso de un reforzador positivo, porque vos tenés que volverle a dar a esa persona esa confianza en sí mismo, en que el comentario que se le hace es para sumar y no para restar, y que se lo hace para que colabore, para que tenga un mejor rendimiento y no un menor rendimiento. Me imagino que en toda una temporada, en una gira como esta, en un torneo, no todos tienen un mismo comportamiento, ¿no? Ya sea en un nivel de altísimo, medio, sino que
los seres humanos tenemos altibajos. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes desde el punto de vista comunicacional? Esas cuestiones que a veces nos dan pudor o recelo de comentarla y lo tenemos en un nivel medio oculto, que son los miedos. Porque todos tenemos miedo. Ante un último partido, ante un playoff donde, vos decís, en una llave queda fuera. Mira, situaciones de presión llevan automáticamente a preguntarte si sos capaz de encarar ese tipo de desafíos en cualquier nivel. Y de vuelta creo que por un lado tenés el plano individual, Sí. de buscar herramientas con psicólogos deportivos, con coaches, con distintos tipos de charlas y demás, para encontrar la mejor manera de volver a confiar en vos mismo, que pasa 100% por ahí. Pero es normal que pase eso. Todo jugador pasa por esos miedos. Yo hasta el día de hoy, yo tengo más de 14, 15 temporadas en el equipo, y todavía antes de los partidos dudo sobre mí mismo, sobre mi capacidad y demás. Y cuál es una de las herramientas que yo he utilizado es escribir cuáles son mis características o cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles para tenerlos claros y saber que tengo que esconder por ahí mis debilidades. Sí. Charlas conmigo mismo. Claro. Antes de entrar a la cancha, me digo muchas veces que ya pasé muchas veces por esa situación, que ya la resolví un montón de veces bien, ¿por qué no lo voy a hacer de vuelta? Como que te das un autocoraje, llamémosle. Exactamente. Me la creo, bien entendido, ¿no? Necesito creérmela para salir a la cancha triunfante. Es fundamental, porque si no te pagás. Claro. Y ahí, digamos, eso es siempre el lado individual, lo que cada uno desde su persona puede hacer para empoderarse él mismo. Y después tener el grupo siempre es fundamental, desde los líderes, que den esa confianza, que den esa claridad para poder saber que si llevamos a cabo nuestro plan, Sí. los resultados tienen que llegar, Tienen que. o por ahí muchas veces sacando la presión del resultado, simplemente llevar a objetivos pura y exclusivamente del juego o del rendimiento. Che, hagamos esto, si no ganamos, veremos qué tenemos que corregir, pero si hacemos esto, estamos cumpliendo con el plan. Vamos por ahí. Vamos a tocar el tema de la negociación. Es una habilidad blanda que se aprende, pero que todos los seres humanos casi natural, espontáneamente, la practicamos. Algunos mejor y otros no tanto, ¿sí? Y me gustaría particularmente preguntarte, para iniciar esta charla, sobre qué cosas en el equipo de Rugby 7, de la UAR, no son negociables. Depende de cada grupo. Cada grupo pone sus propias reglas de convivencia y creo que lo innegociable es cumplir con las reglas de convivencia. Ajá. La base ¿Cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, horarios. Todos los días nos pasan, cuando estamos juntos en gira o lo que sea, nos pasan una lista de horarios que tenemos que cumplir. Después ni hablar de todo lo que son los valores, el respeto, la solidaridad, la educación para el trato con los otros. ¿Todo esto se explicita, se le aclara a todos? ¿O cada uno lo interpreta? No, por supuesto que se hace en algún momento, sobre todo en el inicio de las temporadas, Claro. es el momento de poner las reglas. Y eso me da pie para consultarte cómo hacen para justamente, cómo dirimen cada vez que no todos están de acuerdo. Sí, no estamos de acuerdo. ¿Y cómo hacen? Y se habla. Se habla, nos sentamos a charlar el tema entre nosotros primero, el grupo, y después, en el caso de que haya que generar un cambio, se habla con el staff, con el head coach, con los entrenadores, para hacerles entender que por ahí el equipo necesita de esos cambios porque, como te decía recién, hay que ir adaptándose a las nuevas generaciones
tratando de mantener las cosas que siempre nos hicieron bien como grupo, para no perderlas, pero por ahí ir incorporando otras cuestiones que siempre... O sea, que uno recomienda siempre cuando uno transmite todas estas enseñanzas, de que siempre que se trate de lograr en una negociación sea por consenso y no por mayorías. ¿Por qué? Porque el consenso va a llevar más tiempo, pero luego la práctica va a ser mucho más sencilla. En la mayoría se resuelve rápidamente. Levantamos la mano, listo. Ganamos nosotros y perdieron ellos. Y el que perdió se quedó con ese sinsabor. Y cuando puede, va a dejar de actuar o actuar todo lo contrario, como una venganza. Entonces no es bueno en grupos humanos que vos logres por mayoría los acuerdos. Tenés que lograrlo por consenso y que sean perdurables en el tiempo. Es lo que uno siempre recomienda. Y está bueno que lo apliquen ustedes en el equipo también, ¿no? Sobre todo, hacerle ver a todos los miembros del equipo que la decisión que hemos tomado es por el bien común y que la necesitamos. Como bien decimos, es fundamental esto de que haya consenso, pero sobre todo también entender y que todo el grupo entienda que las reglas que ponemos son para llegar a un lugar mejor, digamos. Y me da pie también para tratar de entender, los humanos tenemos necesidades, las necesidades individuales. Y primero somos individuos, que estamos luego y tenemos que convivir o trabajar en un grupo o en un equipo. Entonces siempre miramos las cosas desde un punto de vista individual. ¿Cómo se convive entonces para satisfacer las necesidades individuales propias de cada individuo en el torneo y las necesidades del grupo o del equipo? Y a veces no son parecidas o semejantes, cuando encajan bien, pero ¿qué ocurre cuando hay algo antagónico ahí o intereses opuestos? Mirá, me llevas a un momento del equipo donde nos planteamos ser una máquina de cumplir sueños, dijimos en aquel momento. Llamémosle sueños, objetivos, deseos. Sí, meta, anhelo, metas, aspiracional. Bueno, cada uno lo fue diciendo. También nos propusimos y tratamos de entender entre todos que si trabajábamos en conjunto íbamos a no solo cumplir los objetivos del equipo, sino también los objetivos individuales de cada uno, porque claro, iban un poco a la mano. Somos personas que todos en el fondo queremos lo mismo, que es un poco esa felicidad de sentirnos realizados de alguna u otra manera, y si todos trabajamos en conjunto vamos a llegar a buen puerto. Y bueno, un poco eso es lo que nos planteamos en aquel momento. En negociación, una habilidad que hay que tener es saber ceder. ¿Y en qué momento realizarlo? ¿Cómo, y si te ha tocado a vos, tener que interpretar y ceder o no ceder ante estas diferencias y ante estas convivencias? ¿Cedo o no cedo? ¿Y qué consecuencias trae eso? Pienso que, primero que nada, todas las discusiones o las diferencias estoy seguro que son oportunidades para crecer individualmente, y ni hablar si se generan dentro de un grupo, llevan al grupo a un siguiente nivel. Muchas veces uno está con su visión de algo, enfocado en algo a lo que está acostumbrado, y a lo mejor una mirada distinta te hace ver cosas que todavía se pueden mejorar, o que claro, se puede probar alguna táctica diferente o alguna idea diferente. Entonces, lo que nos planteamos nosotros constantemente es buscar, vengan, como siempre dice nuestro entrenador, vengan con ideas nuevas, vengan con propuestas, que los vamos a escuchar y siempre vamos a dar lugar. Y vos tocaste un tema que es muy importante, que es el respeto, ¿sí? Los creadores de la escuela de negociación de Harvard, Uri y Fisher, ellos en sus libros redactan de que, y es una máxima que hay en negociación, duro con el tema,
blando con la gente. Y vos lo acabas de decir. El respeto, podemos decir todo de frente, pero con respeto y respetando a la gente, ¿no? Entonces eso es muy bueno. ¿Qué importancia tienen todas estas habilidades blandas para nutrirse y para poder ser un jugador mucho más íntegro, mucho más armonioso y mucho más maduro, que puede competir en esta etapa de tu vida en la alta competencia? ¿Qué importancia han tenido estas habilidades de las cuales hemos hablado en tu formación y en tu desarrollo? Cuando trabajamos con personas, y es lo que hacemos nosotros, somos parte de equipos, lo más importante es siempre poder justamente utilizar todo este tipo de habilidades con las que hemos ido charlando y desarrollando para entender que los objetivos se logran trabajando todos en conjunto y de la manera más armoniosa y seria posible. Y en ese sentido, más allá de la actividad puntual que cada uno tenga en su vida, me parece que aplicando un poco todo esto que hemos ido hablando, los resultados deberían ser exitosos, más allá de que por ahí en los números lleven un poquito más de tiempo en plasmarse, ¿no? Y sin darte cuenta, vos, como líder del equipo, desarrollaste todas estas habilidades que hemos conversado. Sos seguramente un gran comunicador, tenés claro los objetivos, sabés de alguna manera consensuar disensos porque has desarrollado la habilidad de la negociación, tenés manejo de las emocionalidades porque has vivido y transcurrido por diferentes eventos y circunstancias conmovedoras de ser la estrella o estar en una instancia de ser estrellado, posiblemente. Tu vínculo y tu manera de comunicar, de transmitir y de retroalimentarte con los demás y de entender que esto es un juego de equipo. En definitiva, no es un juego individual y no es donde yo soy figurita. Yo soy uno más de los integrantes del equipo. Y eso se ve y se nota ¿dónde? En un jugador, en la cancha. Pero principalmente también se ve fuera de la cancha. Y a eso le agrego algo yo muy personal, que es la humildad de un grande que te lo cuenta de manera sencilla. Muchísimas gracias. Gracias a vos.